atención. Seguimos aquí en el bueno y el malo, don García. ¿Cómo le va? En esta noche fría. ¿Cómo le va? Le digo, es cierto que estamos en el segundo bloque. Bueno, me llamó Foco para mandarle saludos a usted en la pausa. Bueno, la gente del Dorado que nos está mirando, sí. Nos está mirando, ¿cómo es? Acá en forma directa, hay otro que está mirando y no sabe que estamos al aire. Gracias al canal de Foco Esmiga, allá el canal 9 Norte. El doctor Eduardo Paredes, abogado penalista, profesor universitario, un hombre de una larga trayectoria, más allá de que es un hombre joven, no se nos enoje, doctor, pero bueno. A ver, la idea era un poquito los que asistimos al debate, después de 300 ponencias en la comisión, de ver a más de la mitad del Congreso debatiendo en esa larga noche y madrugada, definitivamente la media sanción, muy ajustada, y donde, bueno, por lo menos desde mi análisis, veíamos más la discusión en términos, qué sé yo, filosóficos, ideológicos, desde la gestación y lo que dice Dios o lo que no dice Dios, esas posiciones enfrentadas, que realmente la letra fría de la ley, que es la que vamos a tener que, en caso de que se apruebe en el Senado y sea promulgada, de hecho Macri ya dijo que la va a promulgar, de lo que después va a ejercer como derecho en este tema, ¿no? Y yo decía que muy poca gente quizás se detuvo a avanzar sobre los 22 artículos, 24 reformas, digamos, pero que son muy interesantes porque cambia radicalmente una posición desde la despenalización y de los supuestos que hay que van a permitir el ingreso de aborto hasta la semana 14 de gestación, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los puntos que usted ve, en resumen, más importantes que nos deja esta ley? No, la ley sigue básicamente el modelo europeo, hasta le agregaron 2 semanas más en Europa, prácticamente toda Europa, y lo gracioso que Italia, y cualquiera sabe que el Vaticano es un barrio Roma, sí. O sea que Italia tiene legalizado el aborto hasta la semana 12, o sea, hasta los 3 meses. Toda Europa se llama solución a plazo, es decir, la única exigencia es que la mujer voluntariamente concurra a un médico, se le aconseja y si quiere interrumpir el embarazo, interrumpe dentro de los 3 meses. Es toda Europa. Y hay países, esta ley le agrega 2 semanas más, porque tiene 14 semanas, pero además con el tema de la iglesia, yo algo conozco de la historia del derecho canónico y de la historia del aborto en la iglesia. En realidad la iglesia tuvo, en la posición de Tomás de Aquino, una concepción que venía de Aristóteles, que era la concepción traducianista. Decían, Aristóteles sostenía, imaginémonos más de 3000 años atrás, no podían explicar el embarazo, decían, bueno, que la mujer no menstrua, y eso que es imperfecto va de lo menos perfecto a lo más perfecto, hasta que se convierte en un ser humano. La Iglesia había tomado esa doctrina, se llama traducianista, y sostenía que más o menos hasta los 90 días recién venía, ahí metía un poco de platonismo, el alma al cuerpo, y a partir de ahí podríamos decir que había un homonúculos y un hombre. O sea, nunca sostuvo, históricamente no sostuvo siempre, de que con la concepción, es decir, la unión de las gametas ya hay protección. Eso no lo sostuvo. Tomás de Aquino no sostenía eso, porque tenía la vertiente aristotélica. Ahora, en realidad, hay un fallo, porque hay 2 o 3 cosas que se discutieron que son increíbles porque tienen asesores, así que supongo que tienen que saber lo que están hablando. La Corte Interamericana, en un fallo que se llama Altavia Murillo, contra Costa Rica de hace 4 o 5 años, ya definió claramente que el embrión no es un ser humano, que además, y ahí también los médicos meten la pata cuando dicen cuándo es, los médicos pueden hablar de medicina, el concepto de ser humano es un concepto jurídico, o si querés cultural, de la tradición judeo-cristiana. ¿Qué es ser humano? No es un concepto médico. Antiguamente se discutía, en las doctrinas antiguas de derecho penal, cuándo había aborto, porque la gameta, o sea, el espermatozoide y el óvulo se unen en la trompa de Falopio. Después se anidan en el útero. Y se discutía, ¿ves? Entre los abogados son de discutir cosas, los teóricos, sí, y también la medicina forense, ¿cuándo había aborto? Si desde el momento en que estaba la unión en la trompa o de la anidación, se anida después en el útero. Claro. Quedó claro que desde la anidación, pero además la Corte Interamericana en ese caso dijo, los embriones, pues se planteaba el tema de los embriones para inseminación, que se congelan. Sí, hoy que está muy en boga eso. Y en algún momento terminan en el lavatorio.
Entonces se planteaba inclusive se planteó un amparo, esto fue en Costa Rica. Dijo claramente, los embriones no son seres humanos. Y en todo caso la protección es a través de la mujer. Así hay que comprender el concepto de protección. Pero hay dos fallos en la historia del derecho occidental. Uno es de 1988 de Canadá y otro es un caso que el doctor debe conocer y que además hizo una película en los Estados Unidos, Roe versus Wade, del año 73. Había un estado que prohibía el aborto. En ese caso la Corte norteamericana, y esto sostienen los mayores autores, y una gran autora argentina también, que es Kemmermeyer de Carlucci, que suele venir de Mendoza, dijo en la Corte norteamericana en esa ocasión, hay dos derechos fundamentales. Uno, el derecho de la mujer a la libertad y disponer de su propio cuerpo. Y otro, un derecho en evolución a través de la mujer, porque que confrontados queda claro que preexiste o predomina el derecho a la libertad de la mujer, porque si no la desconoceríamos como ser humano. Y dijeron, por lo tanto, que la prohibición absoluta del aborto sentimental, digamos, porque en realidad el aborto está permitido con determinadas condiciones. Hoy, o sea, antes de la ley. Con lo cual ya hay una elección clara de la ley en el estado de necesidad, que sería el aborto terapéutico, sí, o en el caso de violación, que con el famoso fallo FAL de la Corte anterior, porque había una discusión increíble. Cuando se legisló esta ley en 1921, estábamos todavía en un positivismo biológico tremendo, eran todos hombres, y decían, es permitido el aborto, además del terapéutico, cuando la mujer, idiota o demente, tenga un embarazo producto de una violación. ¿Por qué decían eso? Por un concepto eugenésico. Ellos creían que la tara se transmitía. Entendieron que todavía positivismo biológico que impregnaba toda Europa y que se vio mucho en Alemania con el nazismo. Y eso se sostuvo. Increíble, pero se sostuvo, y la doctrina, pues los abogados para escribir, seamos abogados comunes o los teóricos, cualquier cosa se ha tolerado en general. Entonces, hasta 2012, que en el fallo FAL la Corte dijo, no, cualquier embarazo proveniente de una violación, la mujer tiene derecho a interrumpir. Con lo cual ya hay una elección del derecho, que no son iguales, tanto en el aborto terapéutico, que decide, hay una causa de justificación de que se interrumpe, y en los casos de provenientes de violación. Y ya en el voto de Zaffaroni ahí se intentó casi de manifestar que cuando se habla de daño a la salud no es daño o riesgo físico solamente, sino psíquico. Si se hace una interpretación extensa de ese fallo, uno podría decir que también una mujer que no quiere continuar un embarazo, pues es una locura la prohibición del embarazo, pues no es una prohibición de no hacer, es obligar a una persona es una obligación de hacer, de continuar una gestación que no quiere, y es reconocer la autonomía de la persona. Esto lo dice uno de los teóricos italianos que estuvo en Buenos Aires hace muy poco y que es muy conocido, que es Luigi Ferrajoli, que estuvimos ahí... Bueno, pero ahí es donde se mete la discusión que se vio en gran parte del debate. ¿De qué momento es es un proceso? Lo que dice la propia Constitución, desde la gestación hasta los 18 años con el derecho de los niños, desde cuándo es una persona... La persona... Y ahí es donde se concentró la discusión. Por desconocimiento en muchas cosas. Está claro que el embrión, algunos hablan del embrión, tendrían que ver el fallo de Altavia Murillo. Simplemente la Corte Interamericana ya definió eso, el embrión para pero evidentemente con lo que dejó la votación, Eduardo, hay gente que tiene un pensamiento muy diferente a lo que vos estás planteando, porque eso es lo que dejó. Hay gente que piensa que hay que salvar el... Que no lo planteo yo, sino... vos estás haciendo el análisis un mero difusor de lo que han dicho otros. Bueno, el tema de que el embrión no es un ser humano, ya lo dijo la Corte Interamericana, Altavia Murillo, pueden mirarlo en internet, creo que del 2012 se trataba el tema de los embriones congelados y demás. Sí. Y decían que la protección es a través de la mujer en el embarazo. Y es una protección progresiva, porque esto lo dice Luigi Ferrajoli, hay ser humano si la mujer quiere continuar con esa gestación. No se la puede desconocer como ser humano. Si el Estado no la puede obligar, porque no es una prohibición de no hacer. Por ejemplo, nos prohíben no robar, pero esta es
obligación de hacer con el cuerpo, que es absolutamente autonomía de la persona. Obviamente que a medida que se desarrolla la gestación, esa libertad, por eso se pone en 3 meses, se va acotando a medida que las probabilidades de un parto prematuro, es decir, que esa gestación dé ya un futuro chico que pueda sobrevivir. La Corte canadiense, en 1988, porque Canadá tenía prohibición absoluta, con una jueza, se llama Wilson, y además como cuando yo juego a enseñar, le digo a los chicos, hoy toda la información, si hay hecho algo Internet, es que democratizó la información. Todos pueden revisar esto. La jueza Wilson en 1988 toma esta idea de que la mujer no puede ser obligada porque se le desconoce algo central en el derecho constitucional, reconocer a la persona como un sujeto autónomo y libre. El Estado no la puede desconocer. Y esto es kantiano. Kant decía, no se puede utilizar a nadie salvo como un fin en sí mismo, aunque uno diga que es un bien loable, utilizar para un futuro nacimiento. Y con ese criterio, la Corte canadiense en 1988 eliminó la prohibición a un extremo que aquí no se toleraría. En Canadá, el aborto, digamos, de libre elección, no tiene límite de tiempo. No tiene límite de tiempo. Entonces, hasta 2 días antes puede hacerlo. Ahora, exactamente, yo calculo que no lo harán, porque habrán ya es un parto prematuro, ese que aceleran el parto. En la letra fría de la ley, la que pasó con media sanción al Senado ahora, tenés los supuestos, ¿no? De lo que es el que garantiza el derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo con el solo requerimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana 14, como decía, en Europa hasta las 12, 3 meses, pues se le dieron 2 semanas más del proceso gestacional. Y se le garantiza el derecho de la mujer o persona gestante a acceder a la interrupción involuntaria. Estos son los 3 supuestos. Si el embarazo fuera producto de una violación, con el solo requerimiento y la declaración jurada de la mujer o persona gestante ante la profesional del servicio interviniente, si estuviera en peligro la vida o la salud de la mujer o persona gestante, considerada como derecho humano, y si se diagnostica la inviabilidad de vida extrauterina del feto, que en un momento vos lo explicabas en un momento de la concepción, si... No, esos son los casos de anencefalia. ¿Cómo es? Anencefalia. En los 90 se discutió mucho eso. Que se discutió mucho. O sea, estos son los 3 supuestos que te dice la ley. Para esto sí podés... Digo, la persona, la mujer cuando vaya a... En realidad lo que agregan es lo que se denomina a veces aborto sentimental, es decir, por libre decisión de la mujer, que si uno lee entre líneas el fallo fallo podría haber, ellos ponían sufrimiento psíquico, pero cuando uno dice una mujer hasta los 3 meses no quiere continuar una gestación, el Estado no le puede imponer, porque no se trata de no llevarse un auto o algo, es la utilización de su propio cuerpo cuando no quiere. Es casi como decir, miren, aquí al lado hay una persona que le fallan los riñones, vos tenés 2, te saco 1. Sí. Nadie toleraría esto. Y cuando se dice, no, bueno, pero la mujer tuvo relaciones, como dicen algunos, bueno, pero entonces se está penalizando, es una cuestión moral. Sí. La aceptación o no de la interrupción del embarazo en el fondo es una cuestión moral. Y lo que claramente del siglo XVIII y XIX con el liberalismo, esto sí que es herencia, se separan bien las cuestiones legales de las morales. Las cuestiones morales son propias. Bueno, porque ahí en el artículo 15 habla de la objeción de conciencia. Ahí donde se mete el médico, porque ya hay varios pronunciamientos de clínicas en el país que se pronunciaron prácticamente en forma de hecho, salió la Nación que en Misiones se están anotando en el hospital. Algunos médicos. Sí. Pero la objeción de conciencia obliga a garantizar el acceso a la práctica y no puede negarse a su realización, o sea... Ahí se van a encontrar con un problema. A ver. El médico que está en una clínica privada puede no... es un poco hipócrita también porque hay se sabe que los abortos, las interrupciones en el embarazo de las personas que tienen buen pasar no es un problema. Hay médicos que... Mi hermana es médica, ginecóloga, es obstetra, además no vive acá, vive en Buenos Aires, ella rechaza, ella no haría nunca. Ha hecho legrados, sí, trabajó en hospitales que llaman de trinchera, sí, y que vienen legrados mal hechos, un montón, de muertes por sepsis también. A veces se disfrazan los cuadros, porque para los médicos había... Imagínense hasta dónde se llegó en algún momento en la legislación y la jurisprudencia argentina. Había un plenario del año 66 de la Cámara Nacional, que hacían fallos plenarios,
y sostenían que si una mujer va con un legrado mal hecho, el médico, cuando es funcionario público, está obligado a hacer la denuncia porque es un funcionario. Si va un médico en una clínica privada, por la reserva profesional, está impedido hacer la denuncia. Fíjate vos lo que se toleraba. Ese fallo dijo no. En el caso de los médicos como funcionarios públicos, cuando viene una paciente, porque es como declarar contra sí mismo, están relevados de hacer la denuncia y funcionan solamente como médicos, o sea, la reserva secreto profesional. Luego hubo un fallo en los 90 que se llamó Zambrana Daza, que dijo exactamente lo contrario. Entonces se daba otra violación al derecho a igualdad. Si la mujer iba a un médico privado con un legrado, algún problema de eso, él no podía denunciar, pero si iba a un médico público, la mujer más humilde, terminaba en una comisaría. Eso se volvió a cambiar recién hace unos años atrás. Entonces, lo que sí acá se va a plantear es si el médico público, que es funcionario público además, sí, van a tener que hacerse un registro, algunos van a tener que hacer legrado, van a tener que optar. Y hay otra cosa con el tema de los costos. Hoy dijo el ministro de Salud de la Nación que la Nación está en capacidad de absorber. ¿En incapacidad? En capacidad absoluta de absorber, sí. Yo creo que una vez que no ha pasado nada en Europa con eso. Un minutito, no, justo, sí, disculpa que es de cómo es los tiempos en televisión, sí, nos encantaría hablar absolutamente. ¿Le ve futuro a esta ley como para, de alguna manera, lo que plantean de un sector que están a favor del aborto, esto de... Y es inevitable que eso ocurra, de que se legalice o se descriminalice al menos, porque no es lo mismo... Se despenalice, no es lo mismo que legalizar. Yo creo, y lo dijo Kemmelmayer hace poco, que si con la Corte anterior alguien planteaba la inconstitucionalidad de la prohibición, la Corte hubiese dicho que es inconstitucional prohibir la práctica del aborto hasta los 3 meses porque viola la autonomía y la libertad de la mujer, la desconoce como ser humano. Bueno, espero que salga la ley. Y dijo algo importante. Vamos a aclarar que usted es el único de los Arrechea que no es abogado. En Europa no pasó nada, digamos. O sea, no hubo... Por ningún lado. Es como, ¿te acordás el divorcio? O el matrimonio igualitario. Sí. No pasó nada. Va avanzando, digamos. No va a pasar nada. Digo que le aclaro que usted es el único de los Arrechea que todavía no es abogado. Sí. Él es el único todavía, porque son muchos abogados. Hay muchos abogados. Porque dijo doctor, y usted quedó quieto. No, pensé que le decía usted. Ah, ¿viste? Nosotros somos doctores en el arte de la comunicación. Usted es casi un pediatra. No, pero es apasionante discutir esto. Te agradecemos, Eduardo. Vamos rapidito a los catarsis. ¿Cómo? Porque con los chicos tiene mucha experiencia. Sí. Catarsis del pajarito, ya está esperando la diputada nacional Flavia Morales, que fue parte del debate, sí, que parte del debate, una protagonista. Obviamente que tiene una mirada distinta a la del doctor Paredes. En realidad el doctor Paredes hizo un análisis del debate, hay que decir, no tomó ni postura. Sí. Bueno, ¿a dónde están los papelitos del porque nos vemos los dos chicatos? Todavía no es ley. Todavía no es ley, dice Aníbal Fernández. ¿Sabes lo que pasó? Laurita Alonso, que es la responsable de la unidad de investigación, ¿no? Fiscal. Sí, unidad anticorrupción. Claro, estaba emocionada esa mañana después de las 24 horas de debates y publicó, es ley, aborto legal. Y Aníbal Fernández, que la tiene, viste, no la... Atendida, dice, todavía no es ley, debe pasar al Senado de la Nación. Qué bruta, póngale 0, dice. Como el Chavo, ¿se acuerda? Sí, qué bruta, póngale 0. Bueno, el Aníbal que tiene también sus picardías. Digo en Twitter, además de las otras picardías. Sí. Después, el tema de, fíjese, porque estamos también a ver si es el que viene, ¿no? Está lento el catarsis, le cuesta arrancar. Estamos en la cuestión mundialista. Creo que está el mundial en plena... Dice, el DT de Islandia, dice, es odontólogo y no cobra por dirigir a su selección. ¿No cobra? Sí, no cobra. Mirá vos. Lo hace de ad honorem. De onda. ¿No? Y acá uno le contesta, ¿no? Porque esto fue publicado por un diario como una cuestión valiosa, digamos, ¿no? Dice, y nosotros le pagamos 2 palos verdes por año, dice, a un inspector de Zócalos, dice, por la altura del pobre San Paoli, fan de Callejero, dice, y que hoy parecía tarjetero de Pinar de Rocha, dice. No iba usted, ¿se acuerda? Venía. Tarjetero de Pinar. Andaba con un, ¿cómo se llaman los pantalones eso?
Pobre San Paoli. Sí. No hay que tampoco atenderlo tanto. Bueno, ese es mundialista, tuvo meta Sí, linda. sí, Vos metés claro. unos mundialistas Sí, todos hay que estos días meter, que hay que estamos en meter. plena mundial. Sí. Y el último, fíjese, anoche se anunciaba, ayer se anunciaba la entrevista entre Mauricio Macri y Jorge Lanata como uno de los boom del domingo, del prime time del domingo. Sí. Perdieron con los chefs de ¿cómo es? Bake of Argentine. Así se llama Bake of Argentine. ¿Qué son? Sí. Bake es lo que es. Bake. Repostero, Sí, bake. sí, repostero. Los sí, reposteros que estaban haciendo ahí. sí. Bueno, pero El pote ese que le gusta mucho a usted. la gente elige. Batata con queso. Batata con queso. Perdieron 15-9 a 9-1. Y sí, la entrevista. bueno, porque la gente busca otra cosa, ya está, viste, como Está bien. otra vez sopa. Bueno. Enseguida volvemos ya en la parte final del programa. Nos visita la diputada nacional Flavia Morales. Ya volvemos.